27 de marzo de 2023, Nashville, Tennessee. Una mujer se dirige tranquilamente hacia una escuela primaria, se estaciona y desaparece momentáneamente de las cámaras. Minutos después, entra por la puerta principal, pero tiros. En cuestión de segundos, perpetra una de las matanzas escolares más brutales de los últimos años. El mundo entero queda conmocionado. La responsable, Audrey Elizabeth Hale, armada con 3 armas de fuego, pero solo una se roba a todos los titulares: el AR-15. Uno de los rifles más populares del planeta. Se estima que en Estados Unidos, 1 de cada 20 ciudadanos posee uno. Amado por millones, odiado por millones más. Esta es la historia de por qué el AR-15 se volvió el rifle más polémico de la historia. Yo soy Philip y estás en NISR. En la década de los 50, un ambicioso diseñador de armas y la joven compañía Armalite tenían una meta: revolucionar el fusil moderno. Querían un arma ligera, potente y totalmente automática. Pero en aquel entonces eso sonaba casi imposible. Su primera apuesta fue el AR-10. Un fusil que rompía todos los esquemas: asa de transporte integrada, elementos de plástico y un cuerpo de aluminio forjado, algo impensable para la época. Pero su verdadero avance estaba en el corazón del diseño: el primer rifle lineal que usaba recarga por impacto directo de gas y cerrojo rotativo. Traducido a otras palabras, era más controlable, más ligero y con menos retroceso que rivales como el M14, casi medio kilo más liviano. Sobre el papel parecía perfecto, pero en las pruebas la realidad fue otra. El tubo de gas se deformaba por las altas temperaturas. En otra demostración, el guardamanos explotó después de solo 5,000 disparos. El resultado fue un fiasco. El AR-10 perdió el interés de los ejércitos del mundo, pero Armalite no se rindió. Aprendieron de los errores y volvieron al tablero con una nueva idea: mantener toda la innovación del AR-10, pero a un cartucho más pequeño y eficiente: el 223 Remington, un proyectil compacto, letal y ligero que permitía a los soldados llevar más munición por cargador. Así nació el AR-15. Era una joya de la ingeniería, pero el fantasma del fracaso del AR-10 y las malas finanzas de Armalite obligaron a ceder los derechos al gigante Colt. Paradójicamente, Colt también atravesaba su propia crisis económica, y sin embargo, esta jugada terminó siendo su salvavidas, porque justo en ese momento, Estados Unidos necesitaba armas confiables y ligeras para equipar a pequeños ejércitos insurgentes en Asia. Y cuando estalló la guerra de Vietnam, el AR-15 y su versión militar, el M16, pasaron a ser un éxito rotundo. Había nacido una leyenda y también el rifle más polémico de la historia moderna. El AR-15 y el M16 resultaron ser la nueva gallina de los huevos de oro. Y por supuesto, Colt no iba a desaprovechar la oportunidad. A mediados de los años 60, la compañía lanzó una versión semiautomática del AR-15 en calibre 223 Remington, destinada tanto a fuerzas policiales como al mercado civil. Una jugada brillante, aunque arriesgada, porque si bien su aspecto táctico negro intimidaba a algunos, fueron muchos más los que se enamoraron de su potencia, ligereza y versatilidad. Así, casi sin darse cuenta, el AR-15 cruzó la línea militar y llegó a los hogares de los civiles que cumplían los requisitos legales para poseerlo. Pero el verdadero auge llegaría en los años 70, cuando las patentes de Colt comenzaron a expirar. De pronto, toda la industria armamentística empezó a producir sus propias versiones, diferentes nombres, distintos acabados, pero en esencia el mismo rifle.
Y aunque cada empresa intentó rebautizarlo, ninguna logró despegarse del título original, AR-15, un nombre que ya no representaba un modelo, sino una categoría completa de rifles semiautomáticos de estilo táctico en calibre .223. La razón era simple, era fiable, preciso, fácil de usar y altamente personalizable. Tan personalizable que muchos lo comparaban con una muñeca Barbie. Sí, literalmente. Como dijo Chris Waltz, presidente del AR-15 Owners of America. La gente habla de que es una muñeca Barbie para hombre. Se pueden tener diferentes atuendos para Barbie. Y lo mismo ocurre con un rifle AR-15. Puede sonar ridículo, pero no exagera. Existen miles de variantes del AR-15, desde modelos deportivos hasta completamente tácticas, incluso en varios países de América Latina, como mi país, México. Durante mucho tiempo fue totalmente legal poseer un rifle tipo AR-15, siempre que se cumplieran los requisitos establecidos por la ley. Y eso nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo pasó este rifle de ser tan amado por millones a ser odiado por millones más? El fenómeno cultural que representa el AR-15 no es nada sencillo de explicar. Antes de 1994, todo parecía ir bien. Hasta ese momento, el AR-15 solo se había usado en un tiroteo en 1977. Sin embargo, todo cambió en 1994 con la nueva ley de la prohibición de armas de asalto, que básicamente restringía la posesión, transferencia o producción de este tipo de armas. Fue tan duro el golpe para la producción del AR-15 que de la noche a la mañana desapareció del sector civil, y si ya tenías uno, no podías transferirlo a otra persona. Pero el símbolo que marcó este rifle no desapareció, al contrario, se fortaleció mucho más. Según una entrevista de la BBC al soldado y periodista A.J. Somerset, mencionó: "Creo que el evento realmente crítico que define la cultura de las armas hoy en día, aunque la gente no lo reconozca, es en realidad el 11 de septiembre. Los estadounidenses que sintonizaban las noticias de la noche veían cómo los soldados empuñaban M16 y entraban en combate. El rifle empezó a aparecer en películas, programas de televisión y videojuegos sobre la guerra". Esto marcó un punto de quiebre en el que el AR-15 pasó a ser un símbolo político para muchos sectores en Estados Unidos, un símbolo de patriotismo y derecho a la defensa. Según la BBC, entre 2002 y 2012, la producción de rifles en Estados Unidos creció más del 160%. Aunque la prohibición de armas de asalto buscó reducir la violencia, esto no impidió que en 1999 se llevara a cabo una de las masacres escolares más brutales del mundo hasta ese entonces. Posterior al año 2004, la prohibición sobre armas de asalto terminó, y lógicamente muchos querían tener algo que hasta ese entonces había sido restringido. Así, el mercado de la AR-15 se disparó hasta las nubes. Hoy se estima que 1 de cada 20 estadounidenses tiene un AR-15 consigo. En otras palabras, alrededor del 20% de las personas armadas en Estados Unidos posee un rifle tipo AR-15, lo que equivale aproximadamente al 6% de la población total. Esto provocó una proliferación desmedida de este tipo de armas en personas no aptas para poseerlas, lo que desencadenó varios tiroteos masivos, donde el AR-15 fue el arma protagonista. Pero no solo del lado estadounidense causó polémica. En México y en varios países de América Latina, su uso por parte de cárteles, por ser un arma sencilla, abundante y asequible, lo posicionó como uno de los predilectos del crimen organizado. Esto desató prohibiciones y estrictas regulaciones para el civil legalmente armado.
A pesar de que las armas que usa el crimen organizado no entran legalmente al país, todos estos hechos han provocado una opinión popular negativa hacia el emblemático AR-15. Varios medios señalan la preocupación de sectores antiarmas sobre el daño devastador que este rifle puede infligir en el cuerpo humano, debido a la alta velocidad que puede alcanzar su cartucho 223. Este provoca una cavidad temporal gigantesca, con la capacidad de colapsar órganos vitales o centros nerviosos sin siquiera atravesarlos directamente. Por otro lado, estadísticas de NBC News señalan que hasta 2006, un 88% de los tiroteos se llevaron a cabo con armas cortas, otro 15% con escopetas y un 12% con rifles tipo AR-15. Una estadística que muestra cómo, a pesar de la prohibición temporal del AR-15, las personas que realmente buscan dañar terminarán usando cualquier tipo de arma a su alcance. Hoy, más de medio siglo después de su creación, el AR-15 sigue siendo uno de los rifles más populares, controvertidos y debatidos del planeta, y su historia no ha terminado. Con el paso de los años, el diseño original se ha transformado en una auténtica plataforma modular. Ya no es solo un rifle, es un sistema. Existen versiones en casi todos los calibres imaginables, desde el pequeño 22LR hasta cartuchos de caza mayor como el .450 Bushmaster. Algunos usan cañones cortos, otros largos. Su capacidad de personalización es prácticamente infinita. Culatas, ópticas, guardamanos, todo lo que se te ocurra. Y quizá esa es la razón principal por la que tantos tiradores lo consideran su rifle perfecto. Pero el problema no radica en el arma en sí, sino en el uso que las personas le dan. Para algunos, el AR-15 representa libertad, entrenamiento, deporte o defensa. Para otros, se ha convertido en el símbolo de una sociedad enferma por la violencia. Esa dualidad ha hecho que el AR-15 trascienda su propia función. Ya no es solo una herramienta, es un emblema cultural y político. Pese a los llamados a su prohibición, las cifras son contundentes. Solo en Estados Unidos se estima que existen más de 20 millones de rifles tipo AR-15 en manos de los civiles. Y cada intento de erradicarlo solo parece aumentar su demanda. El miedo, la identidad y la tradición se han entrelazado con este rifle de forma irreversible. Paradójicamente, lo que nació como una innovación técnica pasó a ser un espejo de la sociedad moderna, un reflejo de sus miedos, de sus necesidades de protección y de su obsesión por el poder. Y es que, al final, el AR-15 es exactamente lo que cada persona decide que sea: un instrumento de defensa, un símbolo de libertad o una máquina de destrucción. Su historia no termina con una bala, sino con una pregunta que sigue sin respuesta. El problema es el arma o quien la empuña. Esto ha sido todo por mi parte. Si el video te gustó, no olvides dejarnos tu like. Te ha hablado Philip y esto fue M&S Army.